Hola, 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 buenos días. ¿Cómo están a todos y todas? Sean bienvenidos a este webinar que hemos propuesto entre Cámara Nacional Inmobiliaria, la Co Abogados y la Universidad de Antioquia. En estos momentos, pues está conectado con nosotros Luisa Fernanda Giraldo, es la gerente de la Co Abogados, y también Rafael Cuartas, invitado para todo el tema de Sagrilaf. Él viene de la Universidad de Antioquia y mi persona, Luis Carlos Acosta, el director ejecutivo de la Cámara Nacional Inmobiliaria. En estos momentos pues se están conectando las personas a nuestro webinar, todos los que están invitados, que fueron preinscritos y se inscribieron en todo este proceso para lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar desde las 9 hasta las 10:30 aproximadamente, en donde vamos a trabajar esta temática netamente jurídica, pero que tiene que ver con el sector inmobiliario. Le doy la bienvenida a todas las personas, a todas los gerentes de las inmobiliarias afiliadas a la CNI y las que no son afiliadas también. Bienvenidos a este evento. Espero que sea muy productivo para todos esta charla. Vamos a hacerlo de una manera conversada entre Rafael y Luisa. Y bueno, vamos a iniciar sin más preámbulo. Voy a presentar inicialmente a Luisa Fernanda Giraldo. Ella es socia de la Coabogados, experta en gobierno corporativo y familias empresarias. Es administradora, magíster en administración económica y financiera. Tiene una formación diversa en gobernanza, consultora de gobierno corporativo del Banco Mundial, y nos acompaña el día de... bueno, también es miembro fundadora y asistente del comité directivo del Instituto Colombiano de las Empresas Familiares, ICOEF, miembro activa de la comunidad de mujeres en juntas directivas promovida por la ANDI, CESA y el Banco Mundial. Entonces, quiero darle la bienvenida a Luisa. Luisa, ¿cómo estás? Hola Luis Carlos, buenos días. Gracias pues por estar aquí, por invitarnos a la CNI y hacer articulación con la Coabogados y con la Universidad de Antioquia para compartir este tema tan importante en todas las organizaciones. Excelente, Luisa. Muchísimas gracias por estar y bueno, esperemos que sea muy productiva esta conversación. También le doy la bienvenida a Rafael Cuartas. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista y magíster en Derecho Informático y Nuevas TIC de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Complutense de Madrid, certificación internacional como Anti-Money Laundering Associate, emitida por la FIU, diplomado en toma de decisiones estratégicas de la Universidad Católica de Chile, diplomado en gestión del riesgo, de lavado de activos y financiación del terrorismo y auditor interno de sistemas AML de la Universidad de Antioquia. Certificación internacional en riesgo emitida por el eCampus de el BBVA de España, además de ser desarrollador de aplicaciones y herramientas Legal Tech para la informática jurídica y el cumplimiento normativo, docente universitario y conferencista en temas de derecho informático y cumplimiento normativo. Adicional, es el director de cumplimiento normativos en una de las inmobiliarias acá en Medellín llamada Convienes. Rafael, bienvenido a esta charla con nosotros. Muchas gracias, Luis Carlos. Es un placer para mí poderlos acompañar y tratar estos temas que son tan relevantes, digamos, en la actualidad para todas las empresas y en general para todo el sector económico. Listo, Rafael, muchas gracias. Bueno, y me presento yo, Luis Carlos Acosta. Yo soy el director ejecutivo de la Cámara Nacional Inmobiliaria. Yo soy economista, especialista en finanzas, tengo un magíster en administración de negocios y también una maestría en desarrollo y gestión territorial en la Universidad de Rosario, en Argentina. Soy, digamos, el director de la Cámara Nacional Inmobiliaria y también fui el director fundador del Consejo Inmobiliario de Colombia, que reúne, digamos, a 23 agremiaciones a nivel país del sector inmobiliario. Hoy estamos desde la parte del derecho, desde la parte de Sagrilaf, desde la parte de inmobiliaria. Esperemos tener una excelente conversación entre todos y bueno, vamos a iniciar entonces, yo como moderador el día de hoy. Entonces, el primer tema que vamos a tratar y que digamos, no va a ser algo de que preguntas o respuestas, no lo queremos realizar de esa manera, sino más bien
conversadito, pero lo que buscamos es que podamos dar claridad de lo que es todo lo que tiene que ver con la gobernanza del riesgo. Precisamente quiero iniciar con ese tema y le pregunto a Luisa, para todos los asistentes, ¿qué es la gobernanza del riesgo y por qué es importante para el sector inmobiliario, Luisa? Bueno, Luis Carlos, de nuevo, pues buenos días a todos. Qué bueno que estén aquí acompañándonos. Yo antes de comenzar a hablar acerca de la gobernanza del riesgo, quiero tocar algunos temas importantes que me parece pues interesante y es como para enmarcar un poco todo el conversatorio del webinar como tal. Lo primero es que desde la Coabogados, desde hace aproximadamente 11 años que comenzamos a construir este sueño empresarial y de firma, inicialmente en la ciudad de Medellín, uno de los temas más importantes que se discutía sobre la mesa con los dos socios fundadores era, miren, muchas veces los empresarios están enfocados exclusivamente cuando ya se les presenta el problema jurídico, cómo dar la solución a ese problema jurídico. Es decir, cuando ya llegaba el litigio, llegaba la demanda, llegaba el requerimiento, había que dar un cumplimiento de la ley o de la norma como tal. Entonces, el reto inicial del emprendimiento estuvo enmarcado en qué bueno pensar en que antes de que se materialice un riesgo, seamos capaces de que el empresario haga la prevención del mismo o la mitigación o la corrección y que realmente el empresario no ponga en riesgo una pérdida de carácter patrimonial. Entonces es así como desde hace 11 años comenzamos a hablar y a mirar sobre el tema de cumplimiento y de riesgo en las empresas que acompañábamos. La CO es una compañía que acompaña específicamente, o gran parte de sus clientes son empresarios, no son personas naturales, porque como lo menciono, estábamos enfocados era en la prevención del riesgo jurídico y legal. En ese entonces, de pronto no era tan claro todo el tema del cumplimiento de la normativa, en términos bueno, del SAGRILAF, del cumplimiento como tal. Eso apenas comenzaba a trabajarse. Incluso habían exclusivamente 2 universidades en el país que comenzaban a trabajar el tema del riesgo, que fueron la Universidad Externado en su momento y la Universidad de AFID, de la cual actualmente no solo somos docentes en el diplomado de gestión de riesgo jurídico, sino que adicional a eso, pues hago parte actualmente del proceso de formación en la maestría en administración de riesgo. Estoy terminando ya ese primer semestre. Comenzaba a hablarse de ese tema, de todo el tema pues de riesgo y de cumplimiento, pero todo el mundo consideraba que eran temas de alta envergadura y que única y exclusivamente era para las grandes. Las empresas robustas que tuvieran unos departamentos pues de pronto que tuvieran que cumplir con mucha más normativa, y el empresario de la mediana y pequeña empresa lo veía, creería yo, que como una especie pues de algo inalcanzable. Entonces, trabajar con esos empresarios y hacer ese cambio, esa ruptura de pensamiento para que el empresario comenzara a pensar desde la parte de prevención del riesgo jurídico y más que todo incorporar el tema jurídico en sus organizaciones, entender que la normativa era más fácil cumplir la normativa que incumplirla para que posteriormente viniera a hacerse pues algún litigio que le desembocara en el tema de la pérdida como tal del patrimonio de su empresa, era mejor. A eso es lo que nos hemos dedicado estos 10 años. Y yo creo que ese ha sido uno de los éxitos de nosotros, donde hemos hecho un cambio por completo del core del negocio y le hemos permitido a ese empresario ver todo el tema de cumplimiento y de seguimiento de la normativa de una manera diferente. ¿Sí? Hemos incluso desarrollado un modelo el cual le permite al empresario gestionar y medir todo el tema del riesgo actual que tiene, cuánto de ese patrimonio con base en los activos que tiene podría llegar a estar expuesto a una pérdida por no tener un cumplimiento adecuado de la normativa, con unas probabilidades altas, medias y bajas
del riesgo, de que se le llegue a materializar ese riesgo, que es bien interesante. Entonces, ahora sí, ya con esta antesala inicial y demás, quiero hablar acerca de lo que es la gobernanza del riesgo. Como lo mencionaste, pues durante estos últimos años, fuera de trabajar todo el tema de riesgo jurídico de las empresas, hemos venido en la firma creciendo en el área de gobierno corporativo y familias empresarias. Esa área de práctica es la que actualmente está a mi cargo. Y logramos entender durante ya este último tiempo, hacer una conexión realmente de la importancia que tiene todo lo relacionado con gobierno corporativo, sea en una empresa de socios independientes o en una empresa de familia, toda la envergadura que debe tener un empresario, un accionista en el momento de pensar el riesgo como tal. La normativa, y nosotros vamos a la ley, y ahora que lo vamos a conversar con Rafael, todo el tema de SAGRILAF y demás, día a día, presiona cada vez más al empresario para que tenga ese cumplimiento. Y algunos empresarios que están en toda la línea de gobierno, que son, recuerden que el gobierno corporativo de una compañía está enmarcado en quiénes, en los accionistas, en la junta directiva o junta asesora u órgano equivalente, ¿sí? Comités de dirección y demás, la gerencia general, y puede llegar a involucrar y a comprometer el primer staff de la compañía. A eso le llamamos el gobierno corporativo. Adicional a eso, todas las reglas que esos órganos de gobierno o las métricas que esos órganos de gobierno deben cumplir. Entonces, comienza a imponerse en el mundo todo el tema de la gobernanza del riesgo. Y básicamente, ¿qué es? Es cómo esos órganos de gobierno corporativo, dentro de las reglas que los enmarcan y demás, son capaces de pensar en el tema del riesgo y pensar la organización y la estrategia de la empresa y de la compañía en términos de, miren, si vamos a desarrollar esta estrategia, ¿qué pasaría y cuáles son los escenarios de riesgo que podríamos tener? ¿Cuál es el riesgo más alto, el riesgo medio, el riesgo más bajo con esas probabilidades? Pero adicional a eso, ¿cuáles serían los efectos y las causas de esos riesgos? Luisa, yo quisiera preguntarte ahí, ya que mencionas ese tema de niveles de riesgo, que nos mencione por qué es importante, porque muchas de las empresas inmobiliarias que hay, incluso me atrevo a decir en el país, son conformaciones familiares, son conformaciones de que, venga, trabaja mi esposo, mi esposa, trabaja mis hijos, mis sobrinos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se mitiga ese riesgo, digamos, a través del gobierno corporativo y a través de la gobernanza que estás mencionando? Incluso le traspolo también la pregunta a Rafael, como dándole la bienvenida al tema. ¿Cómo entra ese tema de SAGRILAF a todo ese tema del riesgo? Me gustaría que inicialmente, Luisa, porfa, contéstame desde el punto de vista familiar, cómo se mitiga, cómo se aplica, digamos, ese tema a las empresas familiares, y a través de ahí cómo podemos intervenir para que SAGRILAF sea ese sistema que les permita a las empresas familiares poder mitigar esos riesgos. Bueno, Luis, mira, y esto es un tema no solo para el sector inmobiliario, yo creo que es un tema que pega fuerte en todas las empresas de Colombia e incluso del mundo. Recordar que más del 70% de las compañías en la primera generación, pues como en la primera parte de la compañía, son empresas de familia en Colombia. El reto más grande que creo yo que tienen los empresarios, sin lugar a dudas, no es tomar la decisión de ser empresarios, sino tomar la decisión de quiénes son mis socios. Y el riesgo inicial que se tiene es pensar con quién me voy a asociar o con quién voy a buscar que sea mi socio, que realmente lea mi propuesta de valor y sea capaz de llevar a cabo lo que yo estoy pensando. Y cuando nosotros hacemos una asociación con la familia, porque consideramos muchas cosas, consideramos, pues primero la familia es el principal núcleo de la sociedad, la familia es el apoyo
esencial de todo ser humano, normalmente, ¿cierto? Entonces, muchas veces los empresarios cuando van a conformar una empresa, lo primero que dicen es, yo voy a hacer empresa con mi familia. Yo creo que esos empresarios, incluso para mí, las empresas de familia tienen un riesgo más alto. ¿Por qué tienen un riesgo más alto? Porque en la construcción, en la consolidación de esa estrategia, es muy característico que se traslapen los escenarios entre lo que es una empresa de familia, o sea, la familia como tal, el núcleo de la familia, que se traslape con cuándo somos empresa y cuándo somos propietarios. Entonces es normalmente ver, en las empresas de familia normalmente se evidencia cuando ese socio llega y dice, mi hijo trabaja acá, entonces como es mi hijo, yo le acepto muchas cosas. Mi esposa trabaja acá y como es mi esposa, le acepto muchas cosas. O una de las cosas más características es que terminamos llevando todo lo relacionado con la compañía directamente a la familia. Entonces terminamos hablando los domingos en el almuerzo, en el asado, en los frijoles y demás. Terminamos llevando todos los escenarios de la empresa a la familia. Y es muy complicado porque de alguna manera muchos de los riesgos que uno puede entender en las empresas, que son los riesgos estratégicos, los riesgos operativos y los riesgos tácticos y los riesgos operativos, generan que muchas veces se tape. Somos familia, no importa. Incluso si usted tiene un mal comportamiento, una mala conducta, se la pasamos porque usted es de la familia. Si usted incumplió una norma, se lo pasamos porque es de la familia. Y muchas veces ese empresario no es capaz de dirimir esos conflictos o esos riesgos que se le presentan en el día a día, en la gestión como tal de la empresa, porque vincula el corazón y no se tiene un equilibrio entre la razón y el corazón. Es un tema complejo, pero hay fórmulas y métodos en los que, por ejemplo, los protocolos de familia son un punto clave para gestionar esos riesgos desde la emoción y la emotividad que puede tener una familia al momento de tomar, por ejemplo, decisiones empresariales. Porque finalmente son dos roles distintos. Uno es el tema económico y otro es el tema ya de la propiedad como tal. Listo, Luis. Ahorita pasamos a esos tipsitos que nos puedas dar referente a ese punto. Quisiera ir con Rafael referente a qué tiene que ver ese tema de gobernanza del riesgo con el SAGRI-LAF. ¿Cómo lo conectamos? Bueno, pues muy buenos días nuevamente para todos y para todas. Sí, digamos que en el tema del SAGRI-LAF y lo que estaba mencionando ahorita Luisa, es bastante relevante y como dice ella, es un gran reto para las empresas que tienen un arraigo familiar bastante fuerte. Porque como ella misma lo dice, en el tema del SAGRI-LAF, por ejemplo, se empiezan muchas veces a suavizar los controles cuando se trata de temas de familia. Y resulta que, pues, como lo decimos siempre, a veces hasta en el argot popular, pues, digamos que el ejemplo empieza por casa y allí es donde tenemos que ser más estrictos. En el SAGRI-LAF, digamos que hay una obligación permanente de monitorear a todos las contrapartes con las que se relaciona la empresa y dentro de ellas está precisamente los socios. Y allí es donde empieza el tema a ser relevante, digamos, desde ese ámbito de la gobernanza y de cómo está constituida estas empresas de familia para que la empresa, digamos, tenga proyección de permanencia a futuro, porque recordemos que el SAGRI-LAF encarna también unos riesgos asociados y dentro de ellos está el riesgo de contagio. Entonces, lo que pueda pasar con algún miembro de la familia o con algún integrante tiene efecto, obviamente, en la compañía y por eso es que los controles, digamos, allí tienen que ser exactamente los mismos. Entonces, el SAGRI-LAF tiene que entenderse también como parte de todo ese gobierno corporativo, que era lo que de pronto también nos preguntaba. Y desde allí, digamos, es que desde la dirección, desde los mismos propietarios, accionistas de la compañía, tienen que ver esto como un aporte de valor precisamente que les va a permitir hacer negocios tranquilos y seguros. Muchas gracias, Rafael. Luis, bueno, ahí, dale, sí. Rafael y yo incluso lo conversábamos ayer, y es como desde la misma normativa
ya se obliga a que la persona encargada de los riesgos de la firma o de las empresas no esté directamente asociada, que normalmente se hacía en la estructura organizacional, al gerente administrativo y financiero y demás, o era rezagado, era una persona más que está ya haciendo su trabajo. Aquí lo que ya se está haciendo desde el cumplimiento es logrando que esa persona que maneja riesgos en la empresa, sea de cualquier sector, esté directamente articulada y dependa directamente de quién, del órgano de gobierno corporativo que tenga la compañía, la junta directiva, la junta asesora, la junta de socios. Entonces ahí ya se le da una relevancia adicional en términos de gobernanza del riesgo y se le entrega directamente a ese gobierno corporativo, a esos principales órganos que ahorita mencionaba, y se le dice, mire señores, ustedes son los encargados de tener y garantizar el cumplimiento de toda esta información y todo en su organización. Puntualmente, ¿quiénes serían los encargados? Esa sería mi pregunta. Digamos que con la modificación de la norma, si bien la norma anterior hubo una modificación ahorita en diciembre, que es la que amplió, digamos, todo el espectro de empresas obligadas a implementar un sistema de SagriLab, digamos que le encarga, como dice Luisa, ese direccionamiento a la junta directiva o al órgano, pues, de gobierno corporativo que corresponda, digamos, en la empresa. Y le da una relevancia bastante importante al oficial de cumplimiento como el director, digamos, ya operativo de cómo implementar y cómo vivir día a día ese cumplimiento o ese SagriLab en la compañía. Pero siempre la junta directiva o el máximo órgano, digamos, social de la empresa tiene un rol bastante importante con unas funciones inclusive definidas en la norma, en cuanto, digamos, a la escogencia, al nombramiento, a la definición, a la aprobación, digamos, de las matrices de riesgo, a la definición de ese mapa de riesgo inherente y residual, digamos, de cuál va a ser ese nivel de tolerancia que va a tener la compañía al riesgo, porque si hay una particularidad, digamos, en los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos de los diferentes sectores, en el sector real, de lo que tiene que ver con la superintendencia de sociedades, tiene esa particularidad de que todavía deja mucha autonomía a las empresas, es decir, no es tan invasivo como el SARLAF, digamos, del sector financiero, que la superintendencia siempre está definiendo casi al detalle cómo debe implementar el sistema. Aquí no, como hay un palmarés, digamos, un gran espectro, digamos, de empresas que corresponden, es un sector que se divide en muchos subsectores, todas las realidades, digamos, del sector, de sus nichos de mercado, de cómo se relacionan, son muy diversos, y por eso es que el SagriLab precisamente, dentro de la misma definición, digamos, de su sigla, lo tiene como un sistema de autogestión o autorregulación y administración del riesgo de lavado. Entonces deja mucho a la autonomía y a que la misma empresa, de acuerdo a su realidad, lo implemente. Por eso tiene que mirarse, digamos, en cada compañía, que ese órgano, que es el máximo en el gobierno corporativo, esté en todo momento direccionando hacia dónde va la compañía de la mano del oficial de cumplimiento. Y por eso es que el oficial de cumplimiento, por definición legal, depende exclusivamente de la junta directiva y no, digamos, del administrador de la empresa, como lo mencionaba Luisa, sino que va a depender y le va a reportar directamente a la junta directiva, y es a ella la que le tiene que presentar los informes, y en esos informes también cumple un papel importante, que no sea un simple notario que revise, que simplemente escuche, sino que sea un actor importante, porque de él va a depender y finalmente va a responder ante el órgano supervisor por cómo se está estructurado y las falencias o las fallas que pueda tener el sistema ya cuando entre en operación. Listo, muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar en estos momentos para decirles a las personas que están conectadas que podemos hacerlo de manera interactiva, nos pueden colocar las preguntas en el chat. Yo las voy a ir organizando para trasladársela a nuestros ponentes del día de hoy, a Luisa y a Rafael. Quiero continuar, digamos, con Rafael nuevamente para preguntarle sobre los riesgos más críticos para el sector inmobiliario desde el enfoque de SagriLab, y después nos trasladamos y lo enfocamos al tema de gobernanza del riesgo,
¿cierto? Esos riesgos más críticos, empecemos por Sagrilaf y lo ampliamos, digamos, a lo que es ya la empresa inmobiliaria, con Luisa en la segunda parte de la pregunta. Ok. Pues digamos que en general el sistema de administración como cualquier sistema de administración del riesgo de lavado de activos, pues su principal enfoque va a ser precisamente mitigar esa fuente, digamos, de frenar ese flujo de ingresos ilegales que puedan ingresar a la economía normal, porque obviamente afecta la estabilidad del sistema económico. Digamos que en este momento todos los estándares y por eso la modificación de las normas tanto del sector financiero, del sector real, del sector salud, del sector cooperativo, se han venido transformando porque como Colombia le interesa, digamos, también pertenecer a este grupo de la OCDE, a través del GAFI, que es un órgano adscrito precisamente a la OCDE, se establecen todos estos estándares y por eso digamos que cada vez se hace más necesaria y más estricta la regulación para que todas las empresas empiecen a cumplir. Ustedes recordarán que inicialmente los temas de SARLAF, de lavado de activos, se hablaba, era referente siempre al sector financiero y precisamente desde el compliance venía por allá de los años 70 con todos los temas de COSO a raíz de los temas de corrupción, de tráfico de influencias, pero se ha visto que precisamente como por el lado financiero los controles se han extremado, los órganos supervisores han decidido y han venido en ese trabajo, digamos, en las últimas décadas, de extender estos regímenes a los demás sectores y en especial, por ejemplo, al sector real, en donde ha sido un refugio precisamente de los criminales para tratar de utilizar estos negocios como medio para lavar el dinero, digamos, obtenido ilícitamente. A estos sistemas se le han agregado otras cosas, por ejemplo, la financiación del terrorismo. Entonces aquí digamos que los ingresos ya no necesariamente son de un origen ilícito, sino que pueden ser también de un origen lícito, pero se destinan para una actividad ilícita como es financiar grupos terroristas. Y últimamente, que por ejemplo en el caso de la Superintendencia de Sociedades fue implementado con la reforma de diciembre del 2020, al tema de controlar la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, todo esto ha tenido una evolución precisamente porque los criminales también han evolucionado y en el sector inmobiliario, por ejemplo, para entrar, digamos, a la pregunta puntual que me haces, es bien importante. ¿Por qué? Porque según estudios que ha hecho la UIAF, que ustedes sabrán, es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, quien recibe todos los reportes de operaciones sospechosas de aquellos sujetos que están obligados a tener un sistema de prevención del riesgo de lavado de activos, independientemente sea el sector o el supervisor, identificó, digamos, en estudios que han hecho ellos, que por ejemplo en el sector real, el sector inmobiliario es el de mayor vulnerabilidad. En alguna encuesta se mencionaba que alrededor del 43, casi el 50%, digamos, es un sector que está bastante expuesto, digamos, es bastante vulnerable a ser utilizado por los criminales para el lavado de activos, de la mano, digamos, del sector comercio que lo sigue ahí de cerca. Y más atrás lo sigue el sector de construcción de obras civiles. Entonces, si sumamos los dos, digamos que da un alto porcentaje precisamente de sectores muy vulnerables que tocan, digamos, puntualmente al sector inmobiliario, y de allí, digamos, la importancia de tener implementado un sistema como esto. En cuanto a los riesgos, pues como el sector inmobiliario es uno de los grandes ejes de la economía del país, digamos que es de lo que, como se ha mencionado, es de esas grandes locomotoras que mueven la economía. Si ustedes ven todos los meses o siempre que se hace un análisis económico de cómo vamos, de si estamos evolucionando, si vamos a tener números positivos, siempre miramos al sector inmobiliario como uno de esos, inclusive para el tema del empleo. Entonces, allí, digamos, resaltando esa importancia, uno de los principales o el más grande, diría yo, de los riesgos que se tiene es precisamente el riesgo, por ejemplo, de extinción de dominio. Si trabajamos con bienes que son pues el sector inmobiliario, pues trabajamos con bienes inmuebles, estos están permanentemente expuestos a un proceso precisamente de extinción de dominio,
Y recordemos que a diferencia de otros delitos, pues el de extinción de dominio o otras acciones, mejor, la extinción de dominio no prescribe en el tiempo. Entonces pueden pasar 20, 25 años. Eso quiere decir que un inmueble de Pablo Escobar o de cualquier narcotraficante de los años 90 todavía en este momento podría ser sometido a extinción de dominio. Y para hablar de casos concretos, recordemos el caso, por ejemplo, del Meritage o La Palma Argentina. Ahí en Las Palmas, el problema que se metió estas personas que invirtieron sus ahorros para adquirir un inmueble y resulta que el lote tenía un antecedente precisamente de un propietario. Entonces, para mí ese es uno de los mayores riesgos que tienen las inmobiliarias o los que se dedican, digamos, al sector inmobiliario o construcción, de analizar muy bien los inmuebles que van a ser objeto de este tipo de proyectos, porque puede ser un riesgo que termina afectando a terceras personas. Si bien podemos participar y existe la opción, digamos, de probar la buena fe, esta buena fe en estos procesos tiene que ser exenta de culpa. Y allí es donde entra precisamente el SAGRILAF, porque exenta de culpa quiere decir que actuamos con debida diligencia. Y la debida diligencia es tener implementados estos sistemas de administración del riesgo para que de aquí a mañana, digamos que nada nos garantiza que no vayamos a estar abocados a un proceso de estos. Pero si nos llegamos a estar abocados, vamos a tener las herramientas precisamente de demostrar esa buena fe exenta de culpa a través de la debida diligencia que desplegamos con la implementación de un adecuado sistema de administración de riesgos. Hay otros riesgos, digamos, como les decía, hay riesgos asociados como el reputacional, hay riesgos que digamos es tan importante, hay empresas que han durado 50 años para hacerse un nombre y por un solo hecho, un solo antecedente, por una falta de diligencia, termina dando al traste con toda esa reputación que adquirió durante 50 años. El riesgo de contagio que ya se los mencionaba, el riesgos operativos, obviamente casi todos los riesgos que tienen que ver con el tema de administración de riesgo de SAGRILAF redundan en temas operativos, el riesgo de ser sancionado, obviamente, y el riesgo de verse abocado a procesos judiciales, un riesgo jurídico. Ahora, actualmente, también me gustaría mencionar que las empresas se están viendo involucradas en nuevos riesgos que trae, por ejemplo, la tecnología, y es el caso de los activos virtuales. En este desarrollo normativo puntualmente que implementó la Superintendencia Financiera desde diciembre, le da un papel muy importante a estos activos virtuales y esto es un gran avance porque, como sabemos, son elementos que todavía no tienen una regulación específica en el país. No obstante, a través de la regulación de los sistemas de lavado de activos que obedecen los estándares del GAFI, el GAFI ya tiene una guía puntual para el tema de activos virtuales, va a ser bastante importante porque lo vemos que cada vez más en la economía son elementos que se vienen, o pues digamos, o activos virtuales, por quienes no lo identifiquen con ese nombre, son los criptoactivos o las mal llamadas criptomonedas. Son elementos que cada vez vemos más en la cotidianidad y que de hecho ya vi por ahí una publicidad de una inmobiliaria precisamente que dice que ahora recibe los cánones de arrendamiento o hace negocios en criptoactivos y esto digamos que genera un riesgo adicional precisamente y expresamente por la norma de la superintendencia señala que este tipo de empresas o este tipo de negocios deben tener un nivel de diligencia mucho más reforzado y son elementos que seguramente vamos a tener que prever en nuestros sistemas de administración de qué va a pasar de aquí a mañana cuando en sus empresas se hagan este tipo de negocios porque seguramente van a llegar. Y finalmente, digamos, otro de los riesgos que yo quisiera señalar aquí es la dificultad que existe para la identificación del beneficiario final de muchas operaciones. Y es que cuando se trata de empresas y también vía el velo corporativo que es propio de las sociedades anónimas, por ejemplo, allí es donde entra en pugna, digamos, estos dos sistemas normativos, y es que por un lado el tema del SAGRILAF, el tema de la regulación del riesgo de lavado de activos me exige identificar hasta el último beneficiario final persona natural de cualquier operación, pero por el otro lado digamos que hay normas como las del velo corporativo que dificultan esa identificación o cuando se trata digamos de entramados empresariales que llegan hasta el exterior, en empresas offshore constituidas, por ejemplo, en Panamá, ese también digamos que es una dificultad bastante
importante que tenemos que prever, porque podemos, digamos, no lograr hacer adecuado control de estas situaciones, podemos vernos abocados a algún incumplimiento en esta materia. Gracias, Rafael. Traslado la pregunta a Luisa. La quiero, digamos, aumentar de que si existen, digamos, desde el punto de vista de gobierno corporativo, algunos controles o algunos cuadros de mando en donde yo pueda identificar estos riesgos y que las inmobiliarias pequeñas o medianas puedan mitigarlos revisándolos controladamente. Pues me gustaría como saber ese tema y después voy con una pregunta con Rafael referente a lo que estaba hablando de las criptomonedas. ¿Tienes el micrófono apagado, Luisa? Ahí ya me escucha. Sí, ahí, perfecto. Listo. Sí, y quiero arrancar con una frase de Warren Buffett que dice, tiene que ver con lo que Rafael acaba de mencionar, dice, toma 20 años crear una reputación y 5 minutos arruinarla. Si piensas de esa manera, harás las cosas diferentes. Yo pienso que excelente frase. En el sector inmobiliario, uno de los temas, incluso en este momento, en Medellín, y esto tiene un impacto a nivel país, que es todo el tema de EPM, sin lugar a dudas, se han visto de alguna u otra manera tocadas empresas que han sido de una trayectoria absolutamente impecable durante tantos años, ¿cierto? Y a lo mejor por una gran cantidad de riesgos que no solo es el reputacional, sino de riesgos externos a esas empresas que en su momento no se sentaron y no lo pensaron y demás, como es, por ejemplo, el riesgo geopolítico de la ingobernabilidad. Son riesgos externos que son absolutamente independientes del empresario. Entonces, muchas veces cuando tú dices, bueno, ¿cómo se calcula el riesgo? ¿Cómo se trabaja ese riesgo desde los órganos de gobierno corporativo? ¿Y cómo mezclamos eso para que finalmente el gobierno corporativo y la administración de riesgos estén unidas y busquemos el punto de la gobernanza del riesgo? Hay muchas técnicas, hay muchas medidas en que los empresarios pueden tomar, sentarse y mirar y construir esas matrices. Lo más importante es que haya una identificación clara del riesgo y usted diga, por lejano que lo vea, entienda que ese riesgo en algún momento se le puede llegar a presentar. Veíamos absolutamente lejano el tema de una pandemia, creíamos que eran mentiras, creíamos que eso nunca nos iba a pasar y nos pasó y que nos tocó salir a hacer a la mayoría de empresarios, montar un comité de crisis para dar respaldo y respuestas inmediatas, que no se nos cayeran las ventas o que por lo menos se mantuvieran, que tuviéramos que sacar la mitad de la gente o terminarle sus contratos de la mejor manera para que ellos no se vieran afectados, ni los empresarios tampoco nos viéramos afectados. Entonces, ¿qué debería hacer un gobierno corporativo o los órganos de gobierno corporativo? Deben incluir dentro de sus funciones, todos claramente, la administración de riesgos. Y la administración de riesgos debe ir, sí, obviamente hay empresas mucho más grandes, como lo menciona Rafael, que todos tienen su oficial de cumplimiento, tienen ya identificado y tienen que tener el cumplimiento del SAGRI-LAB, demás, ahorita a continuación lo vamos a ver. Pero hay unos pequeños o medianos que como no tienen esa necesidad de dar ese cumplimiento a la norma, dicen, yo no necesito eso. Eso es más, porque los empresarios a veces pensamos de esa forma. Eso es temas que se inventa el gobierno para que todos cumplamos y de una u otra manera afectarnos más los ingresos, ¿sí? Y lo ven como un costo, como un gasto, pero realmente no debería verse como un gasto. Debe verse como una inversión por lo que yo mencioné al principio. En la medida en que esos organismos de gobierno corporativo incluyan en su agenda la administración del riesgo, desde la identificación hasta los posibles efectos y cómo lo administro, es mucho más fácil que el día que se llegue a presentar el riesgo, el empresario no pierda plata y no quede expuesto. Entonces, esas juntas directivas, esos accionistas deben tener claro que hay diferentes métodos para
medir esos riesgos, para identificarlos y sentarse a pensar. Ellos a lo mejor no van a tener que estar relacionados con un riesgo de la parte operativa. Voy a poner un ejemplo, el manejo de una caja menor, ¿sí? Pero un empresario sí tiene que pensar en qué pasaría el día que se me presente un riesgo reputacional, ¿sí? Un riesgo de erosión de marca, un riesgo de carácter de estancamiento. Si llega a pensarse, por ejemplo, en un riesgo de expropiación, que lo acaba de mencionar Rafael. Son riesgos estratégicos que le pegan ¿a qué? A la estrategia de la compañía. Entonces aquí van a decir muchos, bueno, ¿y cómo inicio yo esa metodología? Hay diferentes formas, pero una de las formas más básicas y más fáciles es ¿cuál? Es sentarse a decir, bueno, esta es mi estrategia, que puede ser diferentes formas en las que se construyó la estrategia de una compañía. Entonces, mirar, este es mi propósito superior, qué pasa y qué riesgos podrían llegar a qué riesgos podrían llegar a afectar mi propósito superior. Esta es mi propuesta de valor. Piense qué riesgos podrían afectar mi propuesta de valor para el cumplimiento de esa propuesta. Si usted tiene, en vez de gran propósito y propuesta de valor, tiene una visión y una misión, entonces siéntese a pensar como empresario en esos órganos de gobierno corporativo, cuáles podrían ser los riesgos posibles o futuros que en algún momento se me pueden presentar. Entonces, cuando usted identifique esos riesgos o esos posibles riesgos, ya usted podría hacer un ejercicio de valoración que con la persona que lo acompaña usted en el área administrativa, jurídica y demás, usted puede llegar a pensar en cómo serían las diferentes formas de manejar el riesgo en el momento en que se le presente. Pero nunca lo descarte, porque ese es el problema de nosotros los empresarios, que no somos tan grandes, que como no tenemos esa obligatoriedad del cumplimiento, porque la norma no la tenemos que cumplir ya, todos pensamos que eso lo puedo mirar después. Yo me dedico única y exclusivamente a mi día a día, pero nunca veo la importancia de ver no solo los tallos, como se lo digo siempre a mis empresarios en el gobierno corporativo, sino cómo logro ver el bosque para poder llegar a crecer. Yo en ese punto, si me permite, quisiera resaltar, porque me parece muy importante, digamos, cuando se trata de los pequeños empresarios y precisamente como menciona Luisa, cuando no están obligados por la norma, porque el reto más importante, digamos, del gobierno corporativo, desde la compañía, es generar que esto se convierta, más que el cumplimiento normativo, en una cultura empresarial. Y esto nace precisamente de no descartar, como dice Luisa, ningún tipo de riesgo, por pequeño o simplemente esto no me obliga a la norma a mí, entonces no lo voy a implementar, porque podemos vernos abocados a situaciones como por ejemplo en el caso de la extinción de dominio. Esto es un tema que va hasta el ámbito personal. Y más en el caso, por ejemplo, de las inmobiliarias, que pienso yo, así no estén obligadas, digamos, por la normativa, de acuerdo a sus activos, que ahorita si quiere podemos mirar cuáles son esos requisitos, digamos que no estén obligadas expresamente, porque hay varios regímenes, inclusive algunas están obligadas a un régimen de medidas mínimas que tienen que implementar, pero pónganse a pensar ustedes una inmobiliaria que así no esté obligada, digamos por pequeña no esté obligada, pero que tenga unos clientes a los cuales les administra unos inmuebles que entrega en arrendamiento. Tiene que prever estos riesgos, digamos, de extinción de dominio, y tiene que hacer un seguimiento puntual a la actividad que se desarrolla en estos inmuebles, porque precisamente la acción de extinción de dominio persigue el inmueble independientemente en cabeza de quien esté. Y si en estos inmuebles se están desarrollando actividades ilícitas, qué sé yo, expendio de drogas, prostitución con menores, algún tipo, digamos, de actividad ilícita que pueda implicar que estos inmuebles queden incursos en unos procesos de extinción de dominio, por más de que no sean los propietarios quienes habitan allí, son riesgos que, digamos, finalmente le van a impactar no solamente al cliente de la inmobiliaria, sino a la inmobiliaria misma. Y es una falta, digamos, de diligencia el no prever este tipo de cosas, y son temas prácticos que a mí generalmente me gusta hablar mucho, más desde el ámbito práctico que el teórico,
precisamente para que se vea esto. Y por eso les digo que llega hasta el punto personal, porque pues, yo como persona natural puedo tener un inmueble, eché un segundo piso para tener un ingreso adicional, una inversión con un ingreso adicional. No me fijo a quién le alquilo el inmueble y termino abocado, digamos, a un tema de estos de extinción de dominio. Y lo quise mencionar porque a veces lo vemos es simplemente como en la adquisición del inmueble, de hacer un estudio de títulos bien extenso y bien riguroso para mirar en los últimos 20 años quiénes han sido los titulares de propiedad de estos inmuebles para que no estemos, digamos, bajo la eventual materialización de un riesgo de extinción de dominios, sino que también cuando yo soy el encargado de administrar o cuando yo soy el propietario del inmueble y lo voy a entregar, digamos, en arriendo, tengo que fijarme también porque por ese lado también puede llegar a haber a materializarse, digamos, un riesgo de estos. Entonces, en ese punto, digamos, me parece importante que lo veamos como una cultura y como un tema que no se deba cumplir simplemente porque la norma lo dice. Y esto es precisamente lo que también las empresas, lo que mencionaba ahorita Luisa, de no verlo como un gasto, sino como una inversión. Oiga, yo de esta manera estoy tranquilo que estoy administrando mis riesgos y que en el caso que se me materialice, pues por lo menos voy a mostrar que tuve una debida diligencia desplegada y voy a mostrar, digamos, que hice todo lo posible para mitigar esos riesgos. No obstante, no podemos evitar, porque un riesgo jamás se va a mitigar a cero. Eso es digamos, lo primero que le enseñan a uno cuando estudia, digamos, administración de riesgos. Un riesgo jamás se va a mitigar a cero, pero sí se puede, digamos, disminuir su impacto o su probabilidad. Y esto va a tener entonces, desde los órganos, digamos, de gobierno corporativo, un papel bien importante para que precisamente el resto de la empresa, empezando por ellos, que son los que están buscando, digamos, unos réditos económicos de su actividad, pues que lo vean como una inversión y no como un gasto, el tema de invertir en el cumplimiento normativo y en la implementación de todos estos sistemas, para que se convierta, digamos, de ahí para abajo hasta la base de la compañía en una cultura empresarial. Rafael, creo que el mensaje es claro. Pues más allá de la obligación, pues implementarlo es importante para mitigar esos riesgos, reducir la probabilidad de que el hecho ocurra. Quiero ahora pasar al tema de quiénes están obligados, Rafael, quiénes están obligados en el corto, en el mediano y largo plazo. Y según lo que se avisora de la norma, habrán temas de la norma que serán de obligatorio cumplimiento para los pequeños. Sí, digamos, como les decía, la norma que traíamos, digamos, desde el 2016 que se implementó esta obligación para las empresas del sector real, ha sufrido unos cambios importantes y, digamos, para ampliar ese espectro de reportantes, la teoría de la UIAF y de la Superintendencia de Sociedades es que mientras más sujetos obligados, mientras más ojos estén pendientes, mientras más controles haya implementados, es mucho más fácil de detectar, digamos, actividades sospechosas y de bloquearle, digamos, a la criminalidad en cualquier medio para que nos utilice, digamos, a la economía normal como medio para lavado de activos. Entonces, en ese sentido, digamos que veníamos de una norma que exigía 160,000 salarios mínimos en activos. Entonces, esto era, pues, obviamente un top de empresas que tenían este nivel de activos que era muy grande y de allí entonces se escapaba muchas empresas en Colombia. Ahorita la norma rebajó eso a la cuarta parte, es decir, que las empresas obligadas, digamos, por regla general, esa es la primera condición, digamos, que por regla general, todas aquellas empresas, independientemente de su actividad económica, que tengan activos iguales o superiores al cierre del año inmediatamente anterior, de 40,000 salarios mínimos. Esto es algo así como 36,000 millones de pesos en activos. Estarían obligadas ya, digamos, por derecha, por decirlo así, a implementar el sistema del Sagrilar. Y de ahí la norma empieza a ser también de acuerdo a las actividades económicas, porque como les digo, hay unos sectores que son de mayor riesgo y dentro de ellos, en el sector real, el sector inmobiliario y de construcción de edificios y obra civil son bastante importantes. Entonces ya empieza con unos sectores empresariales específicos, como por ejemplo los agentes inmobiliarios, todas aquellas empresas que hacen esa intermediación inmobiliaria, y baja
el tema de los requisitos para estar obligados, digamos, aquellos que no cumplan con el umbral de los 40.000 salarios mínimos, pero que tengan operaciones por 100.000 salarios mínimos al año, operaciones, ingresos operacionales por 100 salarios mínimos, esto es 90 millones de pesos, esto no es nada, e ingresos totales a los 30.000 salarios mínimos. Entonces mire que le baja inclusive en 10.000 salarios mínimos el rango solo por ser agentes inmobiliarios. Entonces ya aquí hay una doble condición. Una pregunta que quiero de pronto hay claridad. Hablas de 30.000 salarios mínimos por ingresos. ¿Es referente a la facturación que generan el agente inmobiliario o el ingreso que percibe realmente por la comisión? No, dice ingresos totales, es decir, en bruto. Por la facturación, entonces. Correcto. Entonces dice operaciones por 100 salarios, es decir, si hace una venta o una adquisición de 90 millones, ya cumplió el primer requisito. E ingresos totales por 30.000 salarios mínimos. Entonces, allí ya empieza a cambiar el tema porque ya el tema de los activos no es el único, digamos, la única variable que tiene que cumplir. Y para el tema de construcción de edificios y obra civil, no exige las operaciones, el tema de las operaciones, sino los ingresos totales de los 30.000 salarios mínimos. Entonces hay que tener en cuenta que cuando se trata de construcción de edificios y obra civil, solo se exige el tema de los ingresos totales. Y allí, entonces, como les mencionaba, hay diferentes regímenes, digamos, no voy a tocar el tema de los demás sectores, pues que obviamente son metales, piedras preciosas, servicios jurídicos y contables, los servicios de activos virtuales, como les decía, que ya la norma los mete como un sector, digamos, de especial vigilancia. Y allí, entonces, quienes cumplan con la regla general de los 40.000 salarios mínimos, más aquellos sectores específicos como los agentes inmobiliarios y la construcción de edificios, que cumplan esos niveles de ingresos, tienen que implementar el SAGRILAF completo, es decir, el robusto, el que la norma describe, digamos, en sus diferentes etapas, con un oficial de cumplimiento. Y adicionalmente, incluye allí, digamos, algunas empresas que se dedican a unas actividades específicas como las sociedades estas de financiación a largo plazo, las libranzas, los temas de multinivel, los fondos ganaderos, los temas de factoring y empresas, que esto también puede tocar al sector inmobiliario, empresas que de aquí en adelante dentro de sus activos sociales o los aportes sociales con los que se constituyen tengan activos virtuales. Entonces mire que por todo lado la norma modernizó del todo, digamos, la regulación, trajo todos estos elementos, digamos, de la cuarta revolución que pueden empezarse a generar en las nuevas empresas. Entonces, si yo doy un aporte que ya lo permite la superintendencia según un concepto que emitió también como en el 2019 o en el 2020, puedo hacer aportes, digamos, en activos, en criptoactivos a una compañía supervisada por la superintendencia de sociedades. Si esos activos superan los 100 salarios mínimos, ya es un sujeto obligado a implementar también el SAGRILAF completo. Y por el otro lado, aquellas empresas que se salgan, digamos, de esos umbrales o de esos requisitos que impone inicialmente para el SAGRILAF completo, hay ciertas empresas, digamos, las mismas que mencionamos, los mismos sectores, las mismas actividades económicas, pero que tengan, digamos, ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos o activos superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces, digamos, yo no cumplo esos ingresos que les mencioné o esos activos para la regla general, pero sí tengo ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos o mis activos al cierre del año fueron superiores a 5.000 salarios mínimos, que ya es muy poco, tengo que implementar un régimen de medidas mínimas. ¿Y qué es un régimen de medidas mínimas? Pues no tengo que implementar todo el SAGRILAF completo, no tengo que tener específicamente un cargo de oficial de cumplimiento, pero sí tengo que implementar unas medidas de debida diligencia en la vinculación y el seguimiento, digamos, de todas nuestras contrapartes. Tiene que haber el tema de formación al interior de la compañía y está obligado a hacer los reportes de operación sospechosa a la OIAF, es decir, que tiene que inscribirse en el CIREL, que es el sistema donde se hacen los reportes, tiene que inscribirse en el CIREL para poder hacer los reportes, digamos, cuando se presente un tipo de inusualidad
de operación sospechosa. Entonces, esto digamos que son como los requisitos que claramente tiene que implementar, y si quieres ahorita más adelante podemos hablar un poco, digamos, de esa figura del oficial de cumplimiento que me parece crucial para que de pronto las empresas entiendan que también hay unos cambios importantes, como por ejemplo que ya no tiene que ser un empleado interno de la compañía, sino que es un servicio que ya se puede tercerizar, y que eso seguramente para las pequeñas empresas que no quieren crecer esa planta de personal puede ser una alternativa para empezar a cumplir. Listo, ahorita hablamos del tema de los oficiales de cumplimiento. Quiero ir a una pregunta de nuestros asistentes. Juan Camilo de Osa nos pregunta, digamos, teniendo presente la situación de confianza y cierta laxitud en los procedimientos de control que se hacen en las empresas familiares, quisiera preguntar a los expositores cómo elaborar una adecuada segmentación del riesgo a través de las políticas, a sabiendas que ellas están más expuestas a ser utilizadas como vehículo de lavado, financiación del terrorismo, o financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Y es difícil, por no decir imposible, al oficial de cumplimiento, ya que lo vamos a hablar ahorita, cubrir a la empresa de todos los riesgos a la que está sujeta. Sí, yo creo que la pregunta hace referencia a los PEP, a las personas expuestas políticamente. Es lo que entiendo, digamos, que cómo hacer una adecuada segmentación. Digamos que dentro de los retos más importantes que tienen las compañías en este momento es ese, y precisamente la norma expresamente les encarga una función de hacerle un seguimiento mucho más estricto. Son personas que van a ser consideradas de alto riesgo, y como tales tienen un seguimiento tanto para el proceso de vinculación, por ejemplo, no lo pueden, quien hace la vinculación tradicionalmente no puede vincular a una persona expuesta políticamente, sino que tiene que ser el órgano jerárquicamente superior, y en el seguimiento permanente de las operaciones. Esto porque, contrario a lo que pasaba, digamos, en los años 90, donde el foco de todos estos sistemas de administración del riesgo era el tema del narcotráfico, a partir del siglo XXI, digamos que hemos visto que el tema de la corrupción es inclusive superior al tema del narcotráfico. Entonces, los sistemas de lavado de activos se han puesto, digamos, como su foco en este aspecto, y por eso le da tanta relevancia a las personas expuestas políticamente. Lo primero es decir que hay un decreto que determina los cargos, y esto a partir de más o menos el año 2016 se amplió ese volumen de cargos. Inicialmente era alrededor, no llegaban a 20 cargos, digamos, que eran consideradas personas expuestas políticamente, y este decreto a partir del 2016 amplió eso como a 200 y pico de cargos. Es decir, en este momento podría haber una base de personas expuestas políticamente alrededor de unas 36.000 en el país. Entonces, hacerle un seguimiento al juez, al concejal de un pueblito por allá retirado que termina siendo PEP, pues es muy difícil, digamos, para la empresa o para la administración del riesgo, para el oficial de cumplimiento, identificarlo y poderle aplicar ese seguimiento especial que le exige la norma. Por eso la norma, el decreto que define quiénes son los PEP, le impone es un deber al PEP de declararse él mismo. Entonces dice, usted identifique su cargo aquí como PEP, y cuando vaya a hacer cualquier operación con el sector financiero, con el sector real, levante la mano e identifíquese como PEP. Y por eso ustedes verán que en todos los formularios de vinculación siempre encontrarán esa pregunta: ¿es usted una persona expuesta políticamente? ¿Cumple cargos públicos? ¿Maneja recursos públicos? Es precisamente porque ellos tienen la obligación de declararlo. Que lo hagan va a ser muy complicado. También los proveedores, digamos, de cruce de listas restrictivas ofrecen este servicio. No hay una base que podamos decir está completa al 100%, pero sí hay bases, digamos, que están al 80, al 90 y pico %, que pueden ser un poco más confiables, que nos ayudan, digamos, a hacer esa tarea de identificación de los PEP. ¿Dónde se complica el tema? En que la norma también me impone la obligación, porque como estamos en un tema de corrupción y de lavado de activos producto, digamos, de actividades corruptas, pues el corrupto no va a venir a adquirir un bien, a comprar un inmueble, digamos, hacer negocios personalmente. Busca personas de su entorno familiar, de su entorno más cercano, para ponerlos como testaferros. Y allí es donde la norma nos dice, tiene que darle tratamiento de PEP a los familiares
o a las personas cercanas o a las empresas donde esas personas tengan participación accionaria o tengan puestos de dirección, esas empresas quedan con un tratamiento de PEP. Y el grupo familiar, es decir, los familiares de primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, tercero civil, quedan también abocados a ser tratados como PEP. Y allí sí hay una complicación, porque yo eventualmente pueda conocer al alcalde de Envigado, pero conocer a la suegra del alcalde de Envigado es mucho más difícil. Y si esa O sea señora, que esos PEP se multiplican de 35.000 a... correcto, la base se vuelve inmanejable. Entonces, digamos que allí hay un gran reto como el de la identificación del beneficiario final, en donde es un gran reto y digamos, pues nos toca confiar también, ese, como decía también quien hacía la pregunta, es un tema también de confianza y de que la persona, digamos, que se está identificando, pues lo haga y apoyarse, digamos, en las herramientas tecnológicas con ese cruce de listas que ya se han venido confeccionando, porque curiosamente, digamos, el Estado impone esta obligación de identificar a los PEP y uno diría que la principal fuente debería ser el Estado mismo, por ejemplo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, que tiene la hoja de vida de todos los miembros que trabajan con el Estado. Sin embargo, en reiterados derechos de petición no ha habido forma de que ellos sean los que pongan una lista oficial a la que nosotros podamos acudir para identificar los PEP. Ha sido listas que se construyen, digamos, desde las empresas que prestan servicios para monitoreo y para apoyo, digamos, al tema de cumplimiento, pero la lista oficial deberían hacer precisamente del Departamento Administrativo de la Función Pública, cosa que no ha sucedido. Y hay otro agravante que se me olvidaba mencionarles, y es que yo debo monitorear al PEP hasta 2 años después de que se retire del cargo. Entonces, imaginen, no solamente monitoreo al que está en función, sino al que se retiró 2 años, por 2 años más. Entonces, el tema se hace bien complejo. Listo. Rafael, Luis Carlos. Espérame, Luisa, te doy paso. Quiero volver al tema familiar, quiero volver al tema de las empresas familiares y dirigida de pronto a Luisa, ya complementa de pronto la respuesta que nos acaba de dar Rafael Cuartas, pero quisiera saber, digamos, este tema de, según la composición accionaria de una empresa, cómo se deben gestionar los riesgos. Y también va en torno a una pregunta que nos hace uno de los asistentes, pero dale, si quieres complementa la respuesta de Rafael, revisamos este tema de la composición accionaria y vamos a la pregunta de la persona que está conectada. Mira, en relación, bueno, Rafael contestó con base en la respuesta de políticamente expuestos, pero miren, yo abro esa pregunta también desde otro punto de vista, desde lo que me estás diciendo. Las empresas de familia, cómo deben gestionar los riesgos desde el punto de vista de la gobernanza de ese riesgo, cómo se debe manejar. Entonces, cuando el invitado nos pregunta y dice qué se hace en las empresas de familia, sí, porque existe cierta laxitud a muchas cosas. Mi invitación es a que los empresarios de familia que estén aquí sentados, que pueden ser muchos, sean capaces de divorciar o de independizar lo más que se pueda la relación de la familia, ¿sí? Y cuándo es empresa. Entonces, y esto tiene que ver incluso con un tema anterior que también tocamos, que mencionó Rafael. Hay un riesgo estratégico en términos de, por ejemplo, de asociatividad o de asociación con otro. En las empresas de familia normalmente las generaciones más jóvenes siempre llegan con procesos de innovación. Dicen, no, yo quiero hacer un emprendimiento. Tenemos emprendimientos de todo tipo, desde las startups hasta las influencers, las que maquillan, los chefs, los DJ, tenemos muchos emprendimientos de esas segundas y terceras generaciones. Pero muchas veces cuando se van a asociar con alguien, nunca revisan el tema de quiénes van a ser mis socios. Y es importante saber quiénes van a ser mis socios, sean de la familia o sean externos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo latente en el tema de asociatividad y es un riesgo estratégico. Finalmente, yo puedo terminar involucrado en un riesgo siendo una inmobiliaria o una constructora de hace muchos años o cualquier tipo de empresa, dando la posibilidad a que mis hijos de acá
de la presa principal sacaron un dinero y se asociaron con X, Y, Z, personas que no tenían conocimiento o que no hicieron una debida diligencia de ese socio. Entonces, ese es un llamado que yo hago porque creo que aplica tanto para las empresas familiares como para los no familiares. Que todas las nuevas sociedades y emprendimientos que ustedes vayan a hacer tengan esa debida diligencia, es muy importante. Ahora, en términos volvamos al tema de la empresa familiar. Miren, la empresa familiar puede ser muy exitosa, pero en gran medida depende de ese socio fundador o de esa socia fundadora que sean capaces de poner las reglas claras y enseñarle a segundas, terceras generaciones, o incluso a la gente de las primeras generaciones, enseñarles y explicarles, esto es una compañía y como una compañía debe administrarse. En la medida en que yo tenga más controlado eso y deje claro en la empresa, es que es una empresa y lo tenemos mapeado y no mezclamos empresa con familia, es muy importante. Por eso es que para las empresas se trabaja los códigos de gobierno corporativo y para las familias empresarias se trabajan los protocolos de familia. Son dos escenarios diferentes donde se toman decisiones distintas, donde se hablan de temas diferentes, donde se encaminan estrategias completamente, estas acorde para la familia y estas acorde para la compañía. Y ahí hay una segunda parte en la pregunta que nos hacía Juan Camilo de Osa, y es, ¿cómo hago para medir? Es difícil medir todos los riesgos, realmente eso es imposible, tienes toda la razón. Por eso es que tú tienes que hacer en la matriz de riesgos y en ese proceso de identificación, debes identificar cuáles son tus riesgos prioritarios. Y esos riesgos prioritarios o estratégicos con alta probabilidad de ocurrencia son los que se deben llevar a los órganos de gobierno corporativo, a los accionistas o a la junta directiva, para que los tengan mapeados y en el momento en que se presenten seamos capaces de actuar y de administrarlos de manera correcta. Ahora bien, hay otro tipo de riesgos, como los que yo mencioné ahorita, que son riesgos más de carácter operativo o táctico, que los deben manejar ¿quiénes? El primer staff o segundo o de ahí hacia abajo en las empresas, en los organigramas y en las estructuras organizacionales. Entonces, dependen esos riesgos de qué finalmente, del organigrama o de la estructura. No quedan dependiendo todos exclusivamente de los órganos de gobierno, sino que se hace una medición de esos riesgos y con base en lo que te digo, la probabilidad. Y esto ocurre para cualquier tipo de empresa. Luisa, quiero hacerte una pregunta puntual ahí, porque para que no se nos quede en el aire. ¿Es un error que una empresa familiar no utilice los protocolos familiares que mencionas y sí utilice los códigos como si fuera una empresa no familiar? No, antes, a ver si te estoy entendiendo. Para mí es ideal. Ok. Yo les digo una cosa, lo ideal es que la empresa se maneje como una empresa y usted sea capaz de dirimir y de decantar esa emoción y que exista un equilibrio entre la empresa, que es la racionalidad, lo que me da el dinero y demás, y la familia, que son los valores y el corazón. Es donde yo involucro. Entonces, yo la familia la debo gerenciar con base en ¿qué? En el legado familiar y en el legado patrimonial, que es lo que yo tengo, ¿sí? Y una empresa yo la debo manejar con base en ¿qué? En mi legado empresarial. Tiene que ser distinto, porque yo sé que es muy complicado cuando usted le dice, por ejemplo, nos pasan muchas empresas. Normalmente el socio fundador es el presidente de la compañía y la gerente administrativa y financiera es la esposa, normalmente. Eso ocurre en muchas empresas. Entonces, usted en la empresa no puede llegar a gritar a su esposa como si la tratara como si la trata en la casa, o su esposa a gritarle a usted. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que en la empresa seamos trabajadores y trabajemos juntos, ¿sí? Y generemos valor para lo que necesitamos, que es la compañía. Y aquí, pues, intentemos tener unos buenos tratos y demás y generar valor para mi familia. Es necesario cada vez más dividir esos escenarios. Y cuando escuchamos, por ejemplo, el padre del gobierno corporativo y de las empresas familiares en el mundo,
que uno de ellos es John Davis, que es profesor de Harvard. Él dice, el conflicto hoy en día en las empresas de familia está enmarcado totalmente en que todo lo de la familia se lleva y se decanta en la empresa. Entonces hay que buscar escenarios diferentes para poder construir en términos de estrategia y de crecimiento empresarial y decantar esas emociones y aprenderlas a gestionar de la mejor manera. Sé que no es fácil, pero no es imposible. Conozco personas que llevan muchos años trabajando juntos y son capaces de identificar dónde manda usted y dónde mando yo, ¿sí? Perfecto. Yo quería complementar ahí solo un concepto que me parece importante, lo que estaba mencionando Luisa, en cuanto al enfoque, digamos, para poder segmentar, digamos, los diferentes riesgos. Y es que hay un concepto común, digamos, a cualquier sistema de administración de riesgos, sea el lavado de activos o en fin, que se ha venido, digamos, posicionando cada vez más, y es el RBA, que lo que traduce es Risk Based Approach, que simplemente es el enfoque basado en riesgo. Entonces es bien importante, y más en el ámbito, digamos, de super sociedades, en donde, como les digo, deja todavía ese margen de autogestión y de autocontrol, porque los riesgos en ninguna empresa van a ser idénticos a los de la otra. Entonces esto lo que permite es esa versatilidad en donde yo conozco mi empresa, identifico los riesgos en una matriz de riesgos, los califico de acuerdo a la realidad propia de mi empresa, y asimismo le coloco controles que son exclusivos de mi empresa. Por eso este es un tema en el que usted no puede buscar en internet y coger y meter un manual o coger una matriz de riesgos de una empresa a otra, porque todas las empresas van a ser totalmente distintas. Entonces ese concepto va a ser fundamental, y lo que me indica es, oiga, conózcase usted tanto, identifique los riesgos en dónde están y dirija la mayor parte de los esfuerzos a donde está el mayor riesgo suyo. No descuide, digamos, lo más pequeño, pero lo más pequeño no es lo fundamental. Entonces lo que me dice es, enfoque sus esfuerzos a donde está realmente el mayor riesgo suyo, y por eso esto es, digamos, como un traje de desastre exclusivo para cada empresa. Eso, Luis Carlos, para complementar eso de Rafael, súper importante, esto es un traje hecho a la medida. Tanto todo el tema de administración, del sistema de administración de riesgos, el gobierno corporativo, todas las empresas son distintas, los protocolos de familia, todas las empresas son distintas, las estrategias de precautelación patrimonial, todos los empresarios tienen cosas diferentes, ¿sí? Y tienen dinámicas empresariales y familiares diferentes que se deben construir a la medida. Listo, perfecto, muchas gracias. Nos pregunta un asistente, Juan Camilo Bolaños. Él menciona sobre el sistema de gobierno corporativo que estaba mencionando Luisa, ¿cierto? Que si puede ser el gobierno corporativo y la prevención de riesgo puede servir como un instrumento de defensa de una empresa ante cualquier requerimiento judicial o administrativo. Pues todo depende, o sea, yo lo vería desde esta forma, pero ya se lo voy a dejar a Rafael también. Sí. Yo lo que pienso es que en la medida en que exista el gobierno corporativo y usted tenga el tema de prevención de riesgos claro dentro de ese sistema de gobierno corporativo o el código de gobierno, pensaría que se podría mostrar como material probatorio ante cualquier requerimiento de un organismo de control, ¿sí? No es lo mismo que requieran una empresa que nunca ha tenido un sistema de cumplimiento donde involucre no solo la gobernanza, sino el cumplimiento de la norma, de la ley, de la ética y transparencia, ¿cierto? Que no lo tenga a una que sí lo tenga. Es mucho más fácil mostrarlo como material probatorio. Yo lo hablo ya desde el punto de vista, pues, como de un posible proceso. Yo no sé, Rafael, en el conocimiento que tú tengas, creo que ya podrías aportar específicamente en ese... Obviamente, porque volvemos a lo mismo, digamos que de lo que se trata no es que no, como se dice en el argot popular, no es que no nos metan goles, porque eventualmente lo vamos a hacer. Nosotros, de acuerdo a los recursos que tenga una compañía, pues va a poder llegar hasta cierto punto, pero eventualmente los criminales tienen a veces estrategias y tienen mucho más recursos para evadir, digamos, los controles y eventualmente nos metan un gol. Entonces, vamos a ser requeridos por una autoridad. ¿Y qué es lo que vamos a poder expresar? Que desplegamos toda la debida diligencia hasta donde nos era posible. Entonces, digamos que sí es un punto diferenciador, porque si yo muestro que
llegué hasta donde podía llegar y que definitivamente de ahí para adelante me era imposible, pues ustedes saben que una máxima en el derecho es que nadie está obligado a lo imposible, pero va a ser un factor bien importante en el marco de un proceso, bien sea administrativo o judicial, el tema de la debida diligencia. Y aquí llega a un punto bien especial, y es que la debida diligencia generalmente la entienden las personas en el entorno del SAGRILAF como pídale el formulario de vinculación. Y eso no es debida diligencia, digamos que es de pronto por lo que más se identifica y es un punto crítico porque es la entrada de externos a la compañía de todas nuestras contrapartes, pero no se agota, digamos, con la vinculación, y eso es algo que es importante que las empresas entiendan. La debida diligencia es durante todo mi relacionamiento con todas mis contrapartes y no se agota con el llenado de formatos, porque a veces tenemos un departamento de hacer unos formatos extensos y cuando se va a vincular un cliente genera molestias en la contraparte y eso termina siendo una mala carta de presentación, inclusive comercial, de generar una carga operativa adicional, tanto a la contraparte como a mis personas internas, solamente para la vinculación. Digamos que lo importante es que seamos bien eficientes en eso y que tengamos los sustentos, y allí es donde llega otro concepto bien importante en la administración de riesgos y es el accountability. Y el accountability hace referencias precisamente a eso, a la responsabilidad demostrada. Es decir, yo no solamente tengo la matriz, tengo un manual bien bonito, tengo unos formatos bien bonitos, sino que puedo mostrar que eso está vivo en la compañía, que todos los días eso vive, que no los tengo por allá guardados solo para cuando venga la superintendencia y me los pida, sino que eso sí se aplica generalmente. Y allí es la importancia, digamos, de contar con un sistema de gestión documental y digamos, de evidencia de esa gestión, un sistema informático, digamos, donde yo pueda dejar esas evidencias de los controles que se están aplicando para poder que me sirva como soporte precisamente en el marco de un proceso o de un requerimiento, digamos, de cualquier autoridad. Entonces, sí es bien importante y puede ser la diferencia entre una sanción mucho más grave o inclusive eximirme de responsabilidad porque mostré que yo agoté mi debida diligencia hasta donde podía. Perfecto, muchas gracias. Quiero volver al tema SAGRILAF, pero no sin antes mencionar de que nos queda pendiente ahorita con Luisa el tema de sucesión patrimonial y todo lo que tiene que ver con los legados, pero nos había quedado pendiente este tema del oficial de cumplimiento. Pero entonces, más allá de esto, quisiera preguntarte, Rafael, ¿qué otros aspectos hay que tener en cuenta en la implementación del SAGRILAF adicional al oficial de cumplimiento? Bueno, digamos que fundamental el tema de una adecuada debida diligencia, como les digo, no solamente en la vinculación, sino en todos los procesos operativos que encarne, digamos, la implementación de un sistema de esos. Está, pues, la adecuada designación del oficial de cumplimiento, porque, pues, digamos que tiene que contar con unas cualidades específicas, digamos que tiene que tener un título profesional, una experiencia mínima relacionada con el tema de administración de riesgos, una formación específica en riesgos de LAF, por eso ustedes van a ver cada vez más ofertas, digamos, formativas en torno a este tipo de empresas, porque como les mencionaba, pasamos de unos requerimientos de un top de empresas que eran alrededor de unas 2.500, 3.000 empresas las que estaban obligadas inicialmente, y con la reforma de la norma de diciembre pasaron a ser alrededor de unas 6.000, entonces por lo menos se duplicó y un poco más, digamos, el trabajo de la supervisión del riesgo al lado de activos. Entonces esto generó, digamos, también un espectro muy amplio laboral para estas personas que se dedican a este tema, y allí es bien importante señalar precisamente que este era un ámbito que los abogados han dejado generalmente a otras profesiones, a contadores, a ingenieros industriales, administradores, a economistas, y los abogados se han descuidado de esto a pesar de que, digamos, tiene mucho que ver, pero como tiene que ver con el tema de matrices de riesgo, de calificación de mapas de riesgo, los abogados han apartado de pronto un poco de esto, y quiero hacer referencia precisamente a lo que mencionaba Luis al principio, y es que esto es un tema, digamos, propio del derecho moderno, que pasa de ser un derecho reactivo, es decir, que no busquen al abogado cuando ya el problema está, sino que pasa a ser un tema de derecho preventivo en donde debemos acudir. Y allí es donde los abogados tienen la oportunidad precisamente de mejorar su perfil.
de diferenciarse, digamos, del común de los abogados que se han formado en temas reactivos a formarse en estos temas preventivos, porque el nicho de mercado, digamos, para ellos como oficial de cumplimiento, como gestor de estos riesgos, es bien importante. Me disculpan si menciono esto, digamos, como anécdota personal, pero precisamente yo en un principio no sabía cómo acomodar el tema de abogado, experto en derecho informático, que la gente lo entendía cuando yo trabajaba, digamos, trabajé 10 años para el sector financiero. Entonces, usted debió haber estudiado derecho financiero, derecho económico, derecho comercial. Y fue precisamente en el cumplimiento normativo donde encontré cómo se conciliaban esos dos mundos, porque el cumplimiento normativo no se hace modernamente, no se hace sino de la mano de la tecnología. Es imposible monitorear y segmentar, como lo mencionaba, digamos, ahorita la persona que preguntaba, segmentar, monitorear, controlar los riesgos, si no es a través de la compañía. Ustedes saben el volumen de información que se procesa actualmente, y solo de la mano de herramientas tecnológicas ha sido posible. Esto no quiere decir que todo el mundo tiene que estudiar derecho informático o que tiene que, digamos, estudiar ingeniería y derecho, pues, para poder saber, sino que hay precisamente ofertas como, precisamente, y me disculpan, digamos, la cuña que les haga en este momento, como la Universidad de Antioquia, a través, digamos, de estas alianzas con empresas y con agremiaciones como el evento que hoy tenemos, y de ofertas académicas que tiene la Universidad de Antioquia. Por ejemplo, la Facultad de Derecho ofrece diplomados en Derecho, Tecnología e Innovación, que ya vamos por la cuarta corte, digamos 3 cortes de un diplomado básico y una de un diplomado avanzado, en donde la acogida, digamos, ha sido bastante buena y se tratan todos estos temas para que el abogado, digamos, defina ese perfil bien importante para el derecho moderno y lo que está demandando, digamos, el mercado laboral y el mercado empresarial en este caso. Hemos realizado también cursos, por ejemplo, como el de herramientas para la reactivación económica, donde tratamos todo este tema de riesgos, que lo hicimos inclusive de la mano también del ACO, y específicamente en el tema del diplomado, pues a las personas que puedan estar interesadas, pues me disculpan la cuña que quiera hacer en este momento, pero ya se lanza, digamos, la cuarta corte del diplomado para febrero. Entonces, para que estén muy atentos a la página, digamos, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, allí van a poder encontrar la información, y hay un sinnúmero de temas que se van a tratar en el marco del derecho informático, del derecho y la innovación, para que, digamos, por lo menos empecemos a perfilarnos en estos temas que son propios del derecho moderno y que es lo que está demandando el mercado. Finalmente, digamos, Luis Carlos, para finalizar el tema del oficial de cumplimiento y de esos nuevos, de esos aspectos adicionales que hay que tener en cuenta, pues tener en cuenta que el oficial de cumplimiento, si es interno de la compañía, no puede pertenecer, digamos, a ningún órgano de dirección de la compañía, ni tampoco, que eso generalmente es lo que pasa en las compañías y es un error muy común, y con eso estarían entrando en un incumplimiento normativo, es que lo pongan a ser parte de aquellos entes de control internos, como es auditoría, como control interno, revisoría fiscal. Digamos que no puede pertenecer a estos órganos porque precisamente entre ellos se van a complementar este monitoreo, y eso es bien importante porque llega un tema regulatorio, y a quién es al que se lo imponen, generalmente a control interno, auditoría o eventualmente a... Y el mismo oficial de cumplimiento puede estar en varias inmobiliarias. Correcto. Entonces, digamos que esto es otra de las novedades que trae la norma, y es que como ya permite tercerizarse, entonces aquellas empresas que por su capacidad no puedan implementar un departamento completo de cumplimiento normativo como debería ser, que no quieran robustecer su planta de personal, pueden optar por la tercerización. Hay empresas ya especializadas que ofrecen el servicio de oficial de cumplimiento, y un oficial de cumplimiento puede pertenecer hasta máximo 10 empresas, está registrado en las supersociedades y en la UIAF, hasta máximo 10 empresas. Este límite, digamos, no se cumple cuando las empresas hacen parte, digamos, de un grupo familiar. Entonces, si es un grupo familiar que tenga más de 10 empresas, el mismo oficial de cumplimiento puede serlo de todas ellas. Entonces, ¿hasta cuándo tienen plazo las inmobiliarias para implementar el sistema?
Inicialmente la norma decía que era al 31 de mayo, hubo un ajuste en abril porque como el espectro se abrió tanto, pues todas las empresas les cayeron como en paracaídas, entonces no era muy corto el tiempo para una implementación, entonces se amplió hasta el 31 de agosto, entonces de manera que si las empresas que cumplen los requisitos que ya habíamos mencionado no lo han implementado, ya están en incumplimiento y tienen que, digamos, correr con esa implementación para que eventualmente el año entrante, que seguramente la superintendencia va a empezar a hacer las verificaciones o a exigir así como tenemos el informe 42, el informe 52, que genera, digamos, para las empresas supervisadas, les exijan, digamos, la presentación del informe 50, que es el que se refiere precisamente al tema del SagriLab, no los coja, digamos, por fuera de base y que eventualmente sean objeto de una sanción. Listo, tenemos varias preguntas acá, ya voy con Luisa. Nos preguntan, ¿quieren una mayor claridad referente a que si son, digamos, que por el tema de activos o por el tema de ingresos, si tiene que cumplirse las dos condiciones o puede estar, digamos, una sola condición para poder cumplir con el tema de los requisitos, por ejemplo, puntualmente? Las condiciones de 100 salarios mínimos y los 30.000 salarios mínimos, de los 30.000 salarios mínimos para cumplir con el cumplimiento, o solo uno de los dos. Digamos, si es por la regla general, la principal, que es empresas con activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos, es solo ese requisito. Si ya tiene 40.000 salarios mínimos, y eso es fácil de saber porque ya son empresas que están obligadas a implementar también el reporte de estados financieros a la super y otras obligaciones, digamos. Si ya es por los otros condicionamientos, por ejemplo, por la actividad económica, que son agentes inmobiliarios, en donde tiene cualquier operación que haga superior a 100 salarios mínimos e ingresos, ya hablamos no de activos, sino de ingresos totales a 30.000 salarios mínimos, tienen que cumplirse las dos condiciones. En el caso de construcción de edificios y obra civil, es solo la condición de ingresos totales superiores a 30.000 salarios mínimos. Y en el caso del régimen de medidas mínimas, tienen que cumplir cualquiera de los dos, o ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos o activos superiores a 5.000 salarios mínimos. Entonces depende, digamos, de la casuística. Listo, ahí ya le respondimos muy claramente a Claudia Rúa. También está preguntando Sandra Cristina Posada, en el régimen de medidas mínimas, ¿el representante legal puede hacer las veces de oficial de cumplimiento? No, precisamente está prohibido. Pues el régimen de medidas mínimas no necesitan nombrar un oficial de cumplimiento como tal. Okay. Pero digamos, obviamente allí el administrador va a cumplir un papel importante porque bajo él está el direccionamiento, ¿no? Pero en las empresas que tienen que tener no el de medidas mínimas, sino el SagriLab completo, el representante legal nunca va a poder ser el oficial de cumplimiento. Como lo vimos, no puede pertenecer a ningún órgano de dirección de la compañía. Listo. Bueno, quiero, digamos, hacerte una última pregunta, Rafael, y es referente a pasar, digamos, un poco a lo que es el tema del legado empresarial. ¿Cómo se articula el SagriLab con el legado empresarial? Pues es bastante importante porque, digamos, sabemos que los abuelos y todas estas empresas que se crearon hace varios años estaban acostumbrados que simplemente abrían el local y empezaban a hacer negocios. No había tanta requerimiento, digamos, normativo, regulatorio para cumplir con todos estos regímenes. Cada vez ha ido evolucionando más, entonces ya les van poniendo. Ahorita digamos que también es muy fácil que las empresas queden abocadas a implementar un programa de ética y transparencia empresarial, que deberían hacerlo voluntariamente, pero digamos hay unas condiciones también en cuanto a ingresos y en cuanto a operaciones en moneda extranjera. Entonces cada vez son más los regímenes y seguramente cada vez van a ser más las empresas y van a ir bajando más la vara. De los 40.000 salarios mínimos seguramente vamos a pasar, porque la idea es que todo el mundo quede reportando. En este momento reportan notarías, concesionarios, clínicas, por cualquier sector, digamos, la idea es que se reporten más. Entonces, cuando son estas empresas con un legado, digamos, empresarial de tradición, es bien importante que en ese relevamiento generacional se entienda esto como el aporte de valor.
porque me ha pasado, digamos, muchas veces que los de la primera generación lo ven es más como un obstáculo para hacer negocios. Entonces usted va a escuchar frases como, no, cada vez es más difícil, el gobierno complica más el hacer negocios, antes era mucho mejor hacer negocios. Entonces es bien importante que en el legado empresarial se vaya creando precisamente esa cultura y encontrarle el aporte de valor que representa el contar con un sistema de administración de riesgos en todos aspectos, pero hablando específicamente del SagriLab, para poder hacer negocios tranquilos y destacarse. Y finalmente, lo que yo siempre les digo a los empresarios, entiendan esto como una carta de presentación comercial también. Así como le ponen un sello ISO cuando se certifican en una norma ISO, que le ponen un sello, póngalo también, sea, digamos, orgulloso de que usted tiene un sistema implementado y que ese sistema está funcionando, para que esto sea una carta de presentación y sus contrapartes, sus clientes, puedan hacer negocios tranquilamente con usted. Listo, muchas gracias. Quiero pasar, digamos, a Luisa y también preguntarle sobre el legado empresarial, pero la pregunta puntual es, ¿cuáles serían las mejores figuras para disminuir el riesgo en el momento de comenzar ese proceso de sucesión? Bueno, Luis Carlos, mira, yo creo que lo más importante es tener claro, con base en lo que Rafael acaba de comentar, voy a citar una frase de Peter Drucker donde dice, donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Todos los empresarios, normalmente, cuando construyeron sus empresas, pensaron y tomaron la decisión y se lanzaron al agua y dijeron, vamos a ser emprendedores. Cuando la empresa está en la primera generación, normalmente nunca un empresario se sienta y piensa en el riesgo que podría llegar a tener el no estar él. Es decir, ¿qué pasa si yo me monto hoy en un avión con mi esposa y me voy a pasear y los niñitos quedan acá? ¿Y qué pasa si el avión se cae? Y mi esposa y yo, mi esposo y yo somos los que llegamos a faltar. Muchas veces los administradores de riesgo o las personas que trabajamos en riesgo y en gobierno corporativo somos vistos como, ay, no, es que esta gente siempre piensa en lo negativo o siempre piensa en que puede llegar a pasar. No, uno tiene que pensar siempre. Son los pesimistas. Sí, siempre tenemos que pensar en la buena fe de la gente, a mí nunca me van a robar, yo soy una persona muy confiada. Incluso en estos días he estado atendiendo a un empresario que me llama la atención muchísimo por ese tema, porque es una persona absolutamente positiva y confiada de sus empleados y demás desde hace muchos años. Pero los empresarios sí deben sentar un precedente y deben comenzar a pensar en qué pasaría si yo llego a faltar, cuál sería mi legado. Si yo llego a faltar, entonces uno de los temas, ¿quién me reemplazaría en la compañía? ¿Cuál sería mi plan de sucesión? Y cuando hablamos aquí de sucesión, no hablamos específicamente de a quién le voy a dejar mi herencia. No. Cuando hablamos de los planes de sucesión de una empresa, es necesario identificar ese riesgo y entrar a mitigar y a decir desde la dueñez quién va a quedar gerenciando la empresa. Y esta es una invitación que yo les hago a los empleados porque realmente una empresa no son los 5, 10 o 15 empleados que seamos, incluyendo los socios. Una empresa tiene una gran cantidad de stakeholders que sin duda los va a impactar. Entonces, cuando usted hace la suma de esas 15 personas, usted podría llegar a decir, de estas 15 personas hay 45 personas de las familias de mis 15 empleados que dependen más mis proveedores y demás, entonces yo podría estar impactando un área de influencia en la que tengo responsabilidad social empresarial de 100, 200 personas fácilmente, si no son más. Y más en este sector en el que hoy estamos hablando de manera tan específica como es el de inmobiliario, es el de la construcción. Entonces el empresario debe empezar a pensar cuál sería mi legado empresarial si yo llego a faltar. Muchos entonces piensan, no, si yo llego a faltar no hay problema porque yo tengo a mi hijo, a mi esposa y a una gran cantidad de personas acá. Pero realmente ese hijo, esa esposa
o los otros socios están preparados hoy para asumir de manera responsable mi compañía. Entonces, si ellos están preparados, es maravilloso porque usted puede trabajar en un proceso que se llama transición generacional, que pasa la empresa de esa primera generación a la segunda o de la segunda a la tercera, pero porque ha habido un proceso de formación en esta familia que viene acá o en estos socios que vienen acá y usted les va a entregar la compañía. Y 3, usted debería empezar a pensar como empresario, si yo llego a faltar, ahí sí, ¿a quién le va a quedar mi legado patrimonial? Entonces, los empresarios dicen, no, el día que yo me llegue a morir, pues que se repartan la herencia y que peleen entre ellos. Yo no me voy a preocupar porque yo ya estoy muerto, ¿yo para qué voy a sufrir? Pero hay un riesgo inminente de una pérdida considerable de patrimonio si el empresario en algún momento o ese miembro de la familia no piensa en el riesgo que se puede ocasionar en no dejar claramente el legado patrimonial. Entonces, ahí es donde se mezcla de manera pues como muy general todo lo que es el legado de la empresa. Yo qué debo pensar en mi legado de la empresa, cómo lo voy a transferir, cómo hago la transferencia de mi legado de familia y cómo hago pienso en mi legado herencial o en mi legado patrimonial. Porque cada uno de esos legados tiene un riesgo específico. Entonces, cuando uno hace una intervención, no solo desde los modelos de los sistemas que hoy nos ha hablado Rafael acá, que son el SagriLab y otros, sino realmente pensar cuando yo llegue a faltar, cuáles serían los riesgos a los que estaría enfrentada mi familia o mi compañía o por qué desaparece mi empresa. Hay una cantidad que uno debe lograr decantar y medir claramente para llegar a trabajarlos. Yo quería complementar en lo que mencionaba Luis ahorita de cómo se ve a veces el tema de riesgos como un tema de pesimismo y realmente pues haciendo como contrapeso a eso, realmente es que somos los optimistas, no tanto informados, pero sí optimistas prevenidos. Y es que los riesgos existen per se, o sea, quiera o no quiera, cualquier actividad humana, el hecho de levantarse o el hecho de amanecer vivo al otro día implica, digamos, un riesgo. Y a veces asumimos riesgos por es la naturaleza humana, asumir riesgos porque quiero tener una actividad económica que genere riqueza o a veces por simple placer. Hay personas que se tiran de un avión, asumen el riesgo por simple placer. Entonces, el tema está en precisamente implementar sistemas de administración de riesgo para poder vivir la vida, y eso es vivir la vida. Y las empresas generalmente cuando se constituyen uno ve que pone, ¿cuándo se termina esta empresa? En el 2200, en el 2100, en el 2150. Entonces, si queremos llegar allá, eso es de la mano precisamente de una adecuada gestión de riesgos para que nos permita precisamente dejarle este legado o recibir el legado que nos trajeron las primeras generaciones y que la empresa continúe con el legado de las generaciones futuras. Solo para terminar, Luis Carlos, sí. Alrededor de entre la primera y la cuarta generación de una empresa, solo sobreviven el 6% de las empresas a nivel mundial. ¿Sí? En Antioquia, normalmente, tenemos la posibilidad de contar con un poco mejor ese indicador, ¿cierto? Pero es necesario pensar que hay empresas, como por ejemplo una empresa de vinos en España, en La Rioja, que va en la 16ª generación, ¿sí? Que es una empresa que viene desde la Edad Media. Entonces, por eso, para cerrar con la frase que puse ahí, es muy fácil abrir una compañía y demás, pero que permanezca en el tiempo también es de valientes. Es necesario tenerlo en cuenta. Excelente reflexión. Dos preguntas finales para Rafael referente a este tema SagriLab. Uno, digamos, implementé en agosto del 2021, tengo que reportar todo 2020 o recién, digamos, tengo que reportar 2021 en el año 2022. ¿Cómo es el tema? Ahí. Y como segundo punto,
Este tema de las operaciones financieras, ¿cómo se detecta? Digamos, con parte de los proveedores, de los clientes, ¿es necesario conocer la operación financiera de la contraparte? Bueno, digamos que el implementar un sistema, la fecha de corte, digamos, del año 2020 es para calcular, digamos, los ingresos o los activos que lo llevan a estar obligado a implementar el sistema. Entonces, cuando hablo del 2020, es que al cierre del 2020 es que se miran los activos. Si yo implemento en agosto, yo empiezo desde ahí en adelante. Digamos que yo no puedo reportar nada de atrás porque no tenía un sistema. Entonces, yo empiezo de ahí en adelante, me inscribo en la superintendencia, me inscribo o al oficial de cumplimiento en la UIAF para tener los reportes y digamos de ahí en adelante es que tengo que mostrar que implementé todos los controles, todos los elementos, el manual, la matriz de riesgos, la calificación de riesgos y digamos cada año, este año por ejemplo a raíz de la implementación, la superintendencia no ha enviado o no ha abierto, digamos, la posibilidad de entrar uno a la página de la superintendencia a diligenciar el informe 50. Estábamos esperando que como el plazo vencía en 31 de agosto, más o menos en septiembre, octubre, generara esa obligación, pero yo creo que él ya lo va a dejar, digamos, para enero del año entrante, como es cotidiano, digamos que generalmente el informe 50, el requerimiento llega a partir de enero del año siguiente, y seguramente ya en el informe 50 que se solicite reportar en el 2021, se va a reportar cómo tiene implementado su sistema a partir de agosto del 2021. Excelente, listo. Y en cuanto a la identificación de operaciones financieras, sí, digamos que allí es, cuando se trata de los bancos es mucho más fácil porque pues, por allí es que se transa todo. Es importante, digamos, para que las empresas cuando implementan el SagriLab, precisamente en el formulario de vinculación se haga la solicitud de alguna información financiera. Allí también hay una dificultad y es que muchas empresas se niegan a hacerlo. Hay que, digamos, que entiendan, digamos, un poco cuál es el objetivo y pues ya dependerá del nivel de riesgo de cada compañía, pues aceptar una negativa de estas o no, asumir ese riesgo. Como les digo, al final es estar asumiendo un riesgo. Identificar, digamos, en los estados financieros, muchas veces ese es otro error que se comete. Le pedimos, como buenos colombianos, le pedimos más requisitos de los que se necesita a las contrapartes y no hacemos nada con ellos, cogemos y los archivamos, ni siquiera los miramos. Entonces, si vamos a solicitar los estados financieros es porque los vamos a analizar. Si vamos a solicitar las declaraciones de renta es porque las vamos a analizar. Esa información, digamos que en principio no va a servir de mucho porque pues es lo que se reporta, pero sí me va a servir cuando yo hago una adecuada segmentación de los factores de riesgo, tengo hago una segmentación, digamos, de mis grupos de interés, entonces con unas aplicaciones matemáticas, digamos estadísticas, eso me va a generar unos grupos homogéneos, digamos, al interior de esos grupos, pero heterogéneos entre sí, y por eso se generan diferentes segmentos. Cuando yo ya valido que esa información, por ejemplo, cuando se me vinculó un cliente, me dijo que no hacía operaciones extranjeras y que su volumen de ingresos era X, y al año siguiente, cuando le hago la actualización precisamente esa información, porque esa es otra cosa, esto no es solo hacer el proceso de vinculación y duro 10 años con mi contraparte haciendo operaciones, no, cada año tengo obligación de hacer una actualización de esta información y cada año corro mi segmentación, digamos, mínimo cada año, porque usted puede hacerlo en diferentes épocas, pero mínimo cada año corro mi segmentación. Y resulta que un cliente que yo tenía aquí en una segmentación que no representaba mayor riesgo porque tenía unos ingresos bajos, estables, es una empresa constituida hace años, no hace operaciones en moneda extranjera, de un momento a otro se me pasó para este otro segmento de riesgos en donde veo que está haciendo operaciones con bancos en Panamá, en Estados Unidos o en países considerados de alto riesgo LAF o paraísos fiscales como los llamamos comúnmente. Entonces eso es lo que me va a generar precisamente el alertamiento a mí cuando se me cambia de perfil. Y eso lo puedo determinar con la adecuada información que le solicité, la información del inicio, la información actualizada, y veo que su comportamiento cambió y varió de segmento. Ahí es donde me va a servir esa información. Inicialmente, pues yo lo que puedo ver en los estados financieros también es, oiga, si esta es una empresa que se dedica a esto, ¿por qué tiene este rubro de, no sé, de ingresos, otros ingresos por otra cosa?
digamos, por eso es tan importante que esto sea un trabajo también interdisciplinario, no se lo podemos dejar solo a un oficial de cumplimiento que eventualmente pueda ser un abogado que no sabe leer unos estados financieros, no tiene la cultura, y por eso precisamente hago tanto relevancia también en el tema de la formación para los abogados, que tengan la estructura jurídica, normativa, pero que además sea capaz de tener las capacidades o que se formen riesgos y que además sea capaz, digamos, de analizar unos estados financieros, pues va a ser un potencial y va a ser un perfilamiento para un profesional mucho mejor y la empresa va a estar mucho más segura. O el trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad, digamos, de diferentes personas que tengan esas habilidades al interior del área de cumplimiento normativo. Listo. Bueno, Rafael Cuartas, abogado de la Universidad de Antioquia, que nos acompañó en la mañana de hoy en este webinar sobre SagriLab y gobernanza del riesgo en el sector inmobiliario. Y también Luisa Fernanda Giraldo, socia de LACO Abogados, que nos acompaña en todo lo que tiene que ver con la gobernanza del riesgo. En estos momentos quiero finalmente, ya para despedirlos, 10 minuticos para las 11, nos acompaña Juan Esteban Vallejo. Él es socio también de la firma LACO Abogados y quiere dirigirse al público presente. Juan, bienvenido. Luis, muchas gracias por tu introducción. Bueno, me alegra mucho ver la asistencia en el día de hoy y quería simplemente hacerles una invitación a todos nuestros asistentes. Es que en la parte derecha de esta presentación van a encontrar una publicidad donde les estamos invitando a agendar un diagnóstico jurídico empresarial. Nosotros como firma hemos desarrollado una herramienta digital que utiliza, digámoslo así, Machine Learning para poder diagnosticar sus compañías y de esta forma podemos ofrecerles a ustedes un servicio de diagnóstico jurídico del riesgo. Los invito a darle clic, a agendar su cita, es 100% gratuito, usted va a tener un diagnóstico de su compañía, va a poder entender cuáles son los retos y dificultades que su compañía enfrenta e incluso vamos a ser capaces de diagnosticar qué porcentaje de su patrimonio se encuentra en riesgo dado las acciones que de pronto esté tomando frente al área legal. Algo que es muy significativo de este aplicativo es que usualmente, digamos, por todas las áreas del derecho, el derecho realmente es algo muy amplio, pues vamos a tener derecho laboral, propiedad intelectual, comercial, entre otros. Los riesgos pueden estar en distintas áreas y posiblemente nuestro enfoque esté solamente en un área de ellas. Entonces, la invitación a todos ustedes es, denle un clic, los va a llevar a un enlace de WhatsApp, nos empezamos a conversar y agendamos una cita para hacer este diagnóstico 100% gratuito. Es la invitación que quería hacerles. Muchas gracias a todos por participar, a los panelistas, a nuestro moderador, de verdad que lo han hecho muy bien y ya me desconecto, Luis, para que dé cierre a este webinar que ha sido de verdad muy, muy interesante. Listo. Muchas gracias, Juan, por esa intervención. Dándole las gracias a todos los presentes, las inmobiliarias y las que no son también, a la Universidad de Antioquia, a Rafael Cuartas en su representación por realizar tan interesante intervención y a LACO Abogados que nos acompaña, digamos, como asociado a lo que es la Cámara Nacional Inmobiliaria. Lo seguimos invitando en todos estos ciclos de conferencias que vamos a tener Cámara Nacional Inmobiliaria, LACO, para que en diferentes temas de puntos de vista jurídicos y comerciales y de tecnología, pues vamos a tener mayor, digamos, generando valor a lo que es un sector inmobiliario en general, lo que son las agencias de arrendamiento y ventas en el país. Entonces, quiero darle la palabra, digamos, a los expositores, ya para despedirnos a los asistentes. Bueno, a todos pues muchas gracias por asistir. Luis Carlos, a ti por habernos invitado y pues como tú lo acabas de mencionar, somos aliados estratégicos, invitarlos a que llenen el diagnóstico que no tiene costo y recordarles pues que todo este proceso es un traje hecho a la medida y estamos listos a ayudarles a participar en la construcción colectiva de las diferentes herramientas que hoy hemos conversado.
Bueno, no, por mi parte, agradecer nuevamente pues a la Cámara, a LACO por la invitación. Me encanta, digamos, que se abran todos estos espacios. Esta cuarta revolución es precisamente del aprendizaje colaborativo y del trabajo, digamos, colaborativo. Invitarlos precisamente a que se formen, que busquen, digamos, opciones de formarse en todos estos temas de la cuarta revolución, que sus empresas, digamos, no se queden atrás. Mire lo que nos mencionaba ahorita Juan Esteban, lo importante, pasar de ser usuarios meros de las redes sociales, que a veces nos creemos muy digitales por usar redes sociales, a hacer una aplicación práctica, digamos, en el mundo empresarial que vincule todos estos saberes que en principio parecen tan distantes como el derecho y la tecnología, en pro de todo esto. Invitarlos nuevamente, pues, como Universidad de Antioquia, a que participen de la oferta académica del área de extensión de la Facultad de Derecho, invitarlos a que revisen, si es de su interés, el diplomado en Derecho, Tecnología e Innovación, que vamos a generar nuevamente a partir de febrero del año entrante, y que la información la pueden conseguir en la página web y en las redes sociales, digamos, de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y un feliz resto de día. Feliz día. Que estén bien. Adiós.